Muy buenos días, queridos amigos. Con ustedes un nuevo programa Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10:30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Camacol, como ustedes saben, es la organización empresarial por excelencia del mundo latinoamericano, tanto en los Estados Unidos como en todo el resto del continente, como también en Europa, ya que a través del Congreso Hemisférico pues tenemos una presencia muy nutrida de europeos que han descubierto que el camino para América Latina pasa por Miami, donde están las oficinas de todos los bancos para el continente, de todas las empresas grandes, etcétera, por razón de comunicación, por razón de facilidad, por razón de multiculturalismo. En Miami por excelencia lo tenemos, ya que aquí te hablamos 180 idiomas, tenemos gente de todas partes del mundo y todo el mundo encuentra al empleado que necesita con la sonrisa que necesita en Miami. Esto ha traído como consecuencia que cada vez sean más personas del resto del continente, los que vienen a vivir a los Estados Unidos y particularmente al sur de la Florida, que es un poco, se han convertido en la metrópoli de todo el continente y de parte de otras partes del mundo, y todo el mundo que brilla, pues quiere tener una casa en el sur de la Florida, quiere venir de vacaciones, quiere pasar alguna temporada aquí, porque la imagen del sur de la Florida es muy fuerte en la televisión, en el cine. Gracias a Dios el clima, la buena voluntad de la gente aquí, pues ha traído eso. Y junto con eso pues vienen necesidades culturales, educacionales, científicas, porque la población no llega y se queda como está. Llega y sigue teniendo hijos, personas que tienen que educar, ellos mismos muchas veces, mucha gente interrumpe su proceso educativo, su proceso profesional, porque está obligado a venir a vivir con nosotros, algunos porque en busca de mejores oportunidades, otros porque lo empujan las circunstancias políticas, sociales, económicas, de todo tipo. Y eso ha hecho que en el sur de la Florida, particularmente, en el resto de los Estados Unidos también, pero particularmente en el sur de la Florida, pues tengamos un proceso único donde un montón de instituciones educacionales se han abierto paso y han sentado precedentes que antes no existían. Y tengo conmigo precisamente hoy a dos personas de una organización de esa naturaleza, una universidad recién instrumentada, digamos, por decirlo de alguna manera, en el sur de la Florida, que creo que va a seguir para otros rumbos también en el resto del país, y que viene proveniente de Venezuela, nuestros amigos venezolanos que han tenido un proceso que ha hecho que muchos venezolanos se muden a los Estados Unidos, algunos de una manera un poco expedita, otros por razones de transferencia, pero el hecho es que muchas de esas personas han dejado inconclusos sus estudios o sus hijos necesitan continuarlo, etc. Y esta es una oportunidad única que mucha gente pues ha tenido digamos, el olfato de hacer, y varias universidades han puesto su presencia entre nosotros. Y hoy tengo conmigo, como les decía, a una universidad que se llama Universidad Global. Y tengo conmigo a Teresa, encantado de tenerte por aquí, y a ti, Gabriel Peroso, que son de esa universidad. Y vamos a comenzar con Gabriel, que nos va a decir un poquito a qué se debe que esté con nosotros la universidad. Sí, bueno, muy buenos días, Fernando, de verdad, esta invitación de estar acá en el programa oficial de Camacol, para nosotros es un placer como universidad. La Florida Global University es un proyecto universitario que nace en los Estados Unidos como respuesta a un programa que existe dentro de lo que es la visión americana de la educación, que viene a permisar universidades o establecer universidades en lenguas que no son el inglés, lenguas nativas de otros países, a los efectos de poder llevar y contribuir con la calidad de la educación que conocemos, que es la educación americana, a el resto del continente. Por lo tanto, la Florida Global University viene siendo una universidad en español, 100% en línea, lo que permite que estos sean institutos educativos que abren las puertas o abren el compás para que toda la gente que está en el hemisferio pueda realmente estudiar y tener acceso a una educación. Y adicionalmente
Nosotros venimos de 29 años de trayectoria educativa. Nosotros procedemos de lo que es la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela, que es la cuarta universidad más importante privada en el país, y esa experiencia educativa que teníamos por mecanismos convencionales, que eran lo que es la educación presencial, hoy, desde hace 3 años, estamos en este nuevo proyecto, un proyecto realmente bien interesante de educación en línea y en español, y con Camacol hemos tenido la dicha en estas semanas próximas de haber firmado una importante alianza que nos va a permitir a nosotros como universidad poder darle todo ese soporte educativo necesario, lo que tú comentabas, tanto para el inmigrante que viene al sur de la Florida, como todos aquellos que hacen vida dentro del continente, pero que tienen una relación directa con los Estados Unidos, que puedan tener una educación de calidad. Y adicionalmente para nosotros como universidad, la alianza con organizaciones de trayectoria como Camacol, con 50 años realmente, que los felicitamos por ese aniversario que acaban de cumplir, es un gran placer y es un gran orgullo nosotros poder estar allí y poder hacer ese brazo educativo que necesitan organizaciones como ustedes. Yo creo que tú has dicho varias cosas que merece la pena resaltar. Es decir, el hecho de que podamos tener enseñanza en idiomas diversos no significa que la enseñanza que ellos dan o que dan otros en otros idiomas sea excluyente de la misma enseñanza que hay en los Estados Unidos. El conocimiento en el mundo es universal. Lo mismo se puede hacer una bomba atómica en persa que en ruso que en inglés. Por lo tanto, lo importante no es el idioma, sino el contenido de la enseñanza. Y la humanidad desde hace 10.000 años, por lo menos, ha aprendido a aprender de una manera cada una con su tiempo. Es decir, cada época define cómo se aprende. Decía alguien, un filósofo, que las épocas se dividen unas de otras, no en lo que se produce o cómo se vive, sino en la manera en cómo se hace. Es decir, la enseñanza buena puede ser lo mismo debajo de un árbol, en un patio, si el profesor es bueno y la enseñanza y el contenido es bueno, que en una aula de oro. Es decir, no importa el proceso, no importa la forma, lo que importa es el contenido de esa enseñanza. Que en este caso vamos a hablar un poquito con quien nos va a alimentar un poco de ese contenido, que es nuestra amiga Teresa Álvarez, que le doy la bienvenida. Teresa, muchas gracias. Son tuyas las cámaras para hablarle un poquito a la gente qué se estudia en esa universidad. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, fundamentalmente nuestros programas están enfocados en el área empresarial y de tecnología de la información, con una demanda enorme, tanto por parte de los aspirantes a tener una formación universitaria como en el mercado laboral. Y el hecho de que los programas sean totalmente en línea justamente sucede en el momento en el cual la educación en línea ha revolucionado también la enseñanza en todo el mundo. Y estamos hablando desde lo que ocurre en las grandes universidades, porque uno de los promotores de lo que es, digamos, la universalización de la enseñanza en línea es el MIT, que ha creado recursos a disposición de prácticamente todas las instituciones que se correspondan con los contenidos que ellos ofrecen, reutilizables, por ejemplo, y a partir de ahí, pues entonces toda una serie de instituciones educativas o de la tecnología a nivel mundial, que lo que tenemos en las manos de herramientas para ofrecer programas de calidad a distancia no nos diferencia de lo que puede estar pasando en un aula presencial. Teresa, te pido que congeles tu posición, y porque tú vas a entrar en un campo que es demasiado interesante para cortarlo después, y se nos cumplió la primera etapa del programa, así que ustedes, queridos amigos, quédense ahí, no toquen el control remoto, que regreso enseguida con la segunda parte de este interesante programa con nuestra amiga Teresa Álvarez, explicando qué cosa y cómo enseñan en esta universidad. Regreso enseguida. Buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol.
Para los que sintonizaron tarde, para los que ayer sábado por la noche pues fiestaron o se acostaron tarde y hoy se levantaron, aprovecharon el domingo para dormir la mañanita y encienden el televisor y nos ven aquí, pues les decimos que tenemos hoy un programa interesantísimo, un programa fuera de lo habitual de negocios, etcétera, que siempre hacemos. Estamos hablando de los negocios no de hoy, sino los negocios de mañana, con una universidad recién implantada en el sur de la Florida, la Universidad Global, y estamos conversando con ellos sobre el contenido de esa universidad, qué es lo que están haciendo, cómo están revolucionando, porque en todas partes hay una revolución, cómo están revolucionando la educación con una forma novedosa. No podemos decir que es súper novedosa porque ya existe, pero sí es novedosa en el sentido de que no es empleada todavía con digamos, la frecuencia o la inmediatez que quisiéramos. Así que seguimos con Teresa, que nos estaba explicando eso cuando la cortamos por el comercial. Sí, bueno, pues hablábamos de lo que es la educación en línea, la educación online, las ventajas que tiene y las posibilidades que tiene que no la limitan con respecto al nivel de instrucción o a la formación con lo que salen los profesionales, ¿no? Por supuesto, detrás de cualquier programa en línea está la experiencia de los profesores sumamente capacitados, acreditados. Nosotros estamos, por supuesto, regidos por las regulaciones del Departamento de Educación del Estado de la Florida, que es quien nos otorga la licencia para poder emitir títulos de una universidad americana. Y eso requiere que los profesores cumplan con determinados requerimientos para poder actuar como tal. Pero el hecho de que la interacción no sea directamente con el profesor, sino con una computadora, con una tablet o con cualquier dispositivo que le permita conexión a Internet, pues entonces involucra nuevos recursos con los cuales interactuar. Y esos recursos se están enriqueciendo continuamente. O sea, los profesores ya no solamente tienen que ser conocedores de las materias que imparten, sino de las técnicas, o de las tecnologías, de las herramientas con las que pueden hacer llegar sus conocimientos, de la misma manera que las autoridades académicas tienen que estar constantemente renovando las plataformas, las tecnologías de las cuales hace uso. Y bueno, con todo ese ambiente, nosotros podemos llegar prácticamente a cualquier rincón del planeta que se pueda conectar a una computadora vía internet. Fundamentalmente, por supuesto, estamos dirigidos a los profesionales latinoamericanos porque los cursos que tenemos en estos momentos están ofreciéndose en español. Y no solamente se limita a los que están en la Florida, sino en cualquier parte de Latinoamérica. De hecho, nosotros tenemos alumnos inscritos de Colombia, de Perú, muchos venezolanos, por supuesto, porque conocen la trayectoria del personal que está detrás de la universidad, y seguimos ampliando la oferta y seguimos llegando a nuevos mercados. Lo interesante de esto, amigos televidentes, es que Teresa nos explica algo que todos nosotros a lo mejor nos imaginamos, pero que ahora lo podemos ver materializado. La aldea global, que es el mundo, la tenemos en el Internet. Y el Internet nos permite esta presencia global. Yo hace unos meses atrás, un amigo que también es profesor de otra universidad parecida, que también tiene este mismo, por lo menos tiene cursos de esta naturaleza, pues me invitó a dar una conferencia a sus alumnos y me senté en mi casa con él, en mi computadora, con mi cámara, y por la instrumentación que tiene la universidad, pues tenía frente a mí a alumnos de muchos países de América Latina. Y lo interesante fue que después que di una pequeña charla sobre el tema que estábamos dando, pues empecé a recibir las preguntas. Y la pregunta que hacía alguien de Colombia no refleja lo que piensa otro de Venezuela u otro de Argentina, porque cada lugar tiene sus características. Pero sin embargo, al final de aquella actividad, pues todo el mundo se llevó la impresión y el resultado de las respuestas de todo el mundo. Por lo tanto, la globalización que tenemos en los negocios, en todas las partes, es una necesidad que también la tengamos en la educación, porque
nosotros nos graduamos aquí en Argentina o donde sea, pero mañana vamos a ir a trabajar a otra parte donde nuestra empresa, nuestro negocio, o por los intereses personales, por lo que fuera, pues nos lleva para otro lugar del mundo donde tenemos una iniciativa o vamos a trabajar para una empresa internacional o lo que fuere. Y no podemos llegar a otro lugar sin conocer los problemas que tiene globalmente todo el mundo, porque como dice el dicho, Teresa, el patio de mi casa es tan particular que cuando llueve se moja como los demás. Así que los problemas de negocio, los problemas intelectuales, los problemas de tecnología son muy parecidos, aunque el estado de esa tecnología sea diferente en cada lugar. Pero si uno no está en la última fase de lo que sería el desarrollo de esa tecnología, mal puede guiar al progreso de la tecnología atrasada. El progreso de la tecnología atrasada se logra a través de las tecnologías de punta, de cómo acortar el tiempo, cómo introducir cosas. Si fuéramos otra vez en un lugar donde no existiera el Internet, a formar el Internet y hacerlo parte hoy, no íbamos a volver a inventar el ratón y no íbamos a volver a inventar la comunicación, sino que partiríamos de lo que tenemos hoy para que en un plazo mucho más breve en ese lugar pues tuvieran acceso a lo que hoy tenemos acceso todo. Y esa es la ventaja extraordinaria de este proceso. Y por lo tanto, además de lo que estamos hablando, quisiera hablar un poquito con Gabriel Peroso, que es la persona que se encarga de un poco, digamos, la presentación en sociedad de la universidad. ¿Cuántos estudiantes tienes de cuántos países, Gabriel? Sí, antes de responderte la pregunta, quería complementar un poco tu comentario sobre algo bastante interesante. Esa experiencia que lograste tener tú, Fernando, de sentarte frente a un computador y dar una clase magistral a alumnos del continente, realmente es tan interesante como esa reputación que muchas veces se dice, bueno, pero es que educación online, ¿hasta dónde yo confío en esa educación online? Hay algo fundamental que está pasando hoy en día en la educación online. La base profesoral que existe dentro de la educación online está siendo mucho mejor a la educación presencial. ¿Por qué? Porque tenemos dos factores fundamentales. Primero, tenemos la posibilidad de tener profesores o tutores los cuales están insertos en el mercado laboral. O sea, nosotros podemos tener, si hablamos de negocio, podemos tener una persona que en el día se desempeña como director general de una gran compañía y quizás en las noches le dedica desde su casa, desde su hogar, 30 minutos o una hora a impartir educación. ¿Por qué? Porque tiene todavía una vocación profesoral, porque quiere compartir su conocimiento, pero se le sería imposible tomar su vehículo, ir a una educación presencial, estar allí en un aula de clase hora y media, y esto hace que profesores, primeros insertos en el tema laboral, puedan estar presentes en las aulas virtuales, y segundo, tenemos la posibilidad de que profesores puedan impartir clases al resto del continente. O sea, podemos tener a alguien que aunque está en Florida, está dándole clases a personas en Argentina, en Chile, en Ecuador, con no tener la presencia física. Antes estábamos circunscritos a nuestra ciudad o a nuestras realidades. Yo creo que esto es, la anotación que tú haces al comentario es más importante que el comentario, porque incluso voy a complementar eso diciendo que parte de esos alumnos, cuando se enteraron que yo era un funcionario de Camacol, pues el tema que era el comercio internacional se enriqueció hablando del Congreso Hemisférico, cómo participan, y un montón de gente empezó a insertarse en la realidad no virtual, sino en la realidad real de hacer negocio, etcétera, con otros países, y eso es importantísimo. Y Gabriel, te invito a que esperes 30 segundos. A ustedes, queridos amigos, se nos cumplió la segunda parte de comentarios económicos, así que quédense ahí, no toquen el control remoto, que regreso enseguida con la tercera y última parte de comentarios económicos. Muy buenos días, por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Hoy dedicado a un tema exquisitamente futurista y presentista, porque es la realidad que hay gente había pronunciado para el futuro, llegó, que es la educación presente online con los mejores profesores disponibles. ¿Quiénes son los mejores profesores disponibles? Para hablar de comercio internacional no es solo el que dicta la cátedra de comercio internacional en una universidad, sino también el que hace comercio internacional, ya sea para hacer
cosas de transportación, de tecnología, de lo que fuera del comercio internacional, las organizaciones internacionales de comercio, los sistemas de pago internacionales de los bancos, todo eso son sistemas que pueden recibir las personas si no es de esta manera. Y para continuar entonces hablando de este tema que tan interesante le paso la palabra a Gabriel porque él empezó a explicarnos el mercado que tienen hoy, es decir, cuántas personas de cuántos países, etcétera, de la universidad y a qué aspiran. Y eso es, digamos, lo que nace hoy y se va desarrollando y esperamos que dentro de 6 o 7 meses podamos traer otra vez a Teresa y a Gabriel para hablar de cómo les va. Y que adelante. Gracias por la introducción nuevamente, Fernando. Sí, no, efectivamente la Florida Global University es una universidad en línea. Nosotros no tenemos fronteras en nuestros alumnos, contamos con presencia de alumnos realmente de todo el continente. O sea, podemos hablar de muchos centroamericanos, venezolanos, nuestra base fuerte por nuestros orígenes, argentinos, chilenos. Y a nivel de cuántos alumnos tenemos en nuestra plataforma, le puedo decir que depende porque al ser una plataforma online nosotros tenemos alumnos revalidando títulos. Una de las nuestras fuertes en materia de nuestra oferta académica es la posibilidad de que un estudiante o un profesional de su país de origen, pongamos el caso, un profesional colombiano, un administrador colombiano, al venir al Florida Global University, podemos nosotros validar los créditos, las horas créditos que le haya obtenido en el país de origen, en sus universidades, hacerle valer estos estudios en su país de origen y con nosotros estudiar una porción adicional a los efectos de poder obtener un título en los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, eso nos permite a nosotros que revalidar, nosotros lo llamamos revalidar, pero nos permite la posibilidad de que estos profesionales tengan una titulación tanto en su país de origen como en los Estados Unidos, lo que les abre las posibilidades laborales de manera importante, porque efectivamente este tipo de planes viene a ser para nosotros como latinoamericanos una oportunidad importante de ascenso, sobre todo en lo que es nuestra carrera laboral. Dentro de ese esquema tenemos nuestra alianza con Camacol, en la cual nosotros como universidad nos hemos basado en que debemos tener un contenido altamente social. Nosotros como latinoamericanos, y con base en los Estados Unidos, queremos ser responsables de que la educación llegue al resto del continente. Por eso dentro de la alianza que firmamos con Camacol, previmos una exoneración de matrícula de hasta un 80% para todos aquellos alumnos que quieran matricularse dentro de la universidad y que lleguen por vía de Camacol. Esa recepción de esos aspirantes va a darle la posibilidad de obtener unos precios realmente ventajosos y que puedan obtener el título americano tan necesario en el continente. Y yo creo que es importantísimo esto, la verdad, porque la educación no es gratuita en ninguna parte del mundo. Incluso donde dice que no la cobran, la paga todo el mundo con impuestos o con trabajo o con alguna cosa. En el mundo no hay nada gratis. Hasta el aire que respira hay que limpiarlo y tener determinadas leyes que permitan que la gente no los contamine. Por lo tanto, nada es gratuito. Y en este caso no es que estemos ofreciendo algo gratuito, estamos ofreciendo un descuento importantísimo en el costo que tendría para una persona hacerlo cuando lo hace a través de ciertas organizaciones entre las cuales está incluida Camacol. ¿Por qué? Porque esta universidad pues tiene el compromiso social de también de hacerlo, porque es una manera muy inteligente de abrirse paso, de abrir distancias, de que la gente sepa que existen, de que la propia calidad de la enseñanza de los que la reciben es la mejor propaganda para el que la va a recibir. Y yo creo que es algo bien inteligente y además de ser algo bien decente por parte de ellos, de empezar haciendo esta promoción con Camacol y con otras organizaciones que ellos tienen. Pero creo que lo más interesante del mundo es explicarle a la gente que esto no solo se limita a cosas sociales. Yo, por ejemplo, que durante muchos años he sido profesor de cosas que no son tan sociales como son la matemática aplicada a las computadoras, etc. Si yo hubiera tenido hace 40, 50 años cuando daba clase de esto, como los instrumentos que tengo hoy para poder explicar cómo se hace una matriz y uno en el acto ver cómo a través de los modelos correspondientes de PowerPoint, etcétera, etcétera, va pasando cómo las cosas se suceden y cómo los cálculos van cambiando. Resulta que uno entiende que hoy la comprensión y la explicación que puede dar la persona del tema es mucho más profunda, mucho más evidente, mucho más clara,
para el resultado que va a quedar en la mente del estudiante, que a su vez va a estudiar el tema con un detalle que en general el profesor no le dio, pero el profesor le guió para que pudiera entender la lógica. Y esto es algo realmente importantísimo. La segunda cosa es la inmediatez del conocimiento social, es decir, cuando podemos aquí, en la universidad de ellos, en quien use estos métodos, traer a la persona, digamos, más capaz, más experimentada en el, digamos, en el manejo de las transacciones bancarias. Cuando en el comercio internacional se hacen transacciones, generalmente se hacen a través de lo que se llama cartas de crédito, porque el sistema internacional de comercio internacional tiene como condición de seguridad para el que compre, para el que recibe, que hay un banco que ponga la carta de crédito y uno que la recibe. Esa corresponsalía entre los países, ese mecanismo de cómo se llena la carta de crédito, cómo el que hace la transferencia física tiene que llenar la carta de crédito en la parte que lo embarcó y cómo lo transmite. Todo eso son cosas muy difíciles de ver si no en un libro que es árido. Sin embargo, una persona poniendo ejemplos y viendo la carta de crédito en la pantalla y poniendo un ejemplo real de una empresa haciéndolo, es algo que no tiene precio. Es como decir realmente que a la persona la insertaste como estudiante durante unos minutos en la práctica social. Y eso yo creo que es algo que es imposible de hacer de otra manera. Y yo creo que les auguro un gran éxito. Les dejo los minutos finales para que Teresa nos ilustre un poco de cuáles son los planes para seguir haciendo. Sí, bueno, pues eso que usted dice es para mí una de las cosas más fascinantes de la educación. Yo también tengo muchos años de tiza y pizarra, ¿se acuerdan, no? Esa es la razón por la cual en términos de educación online no se habla precisamente de profesor, sino de facilitador. Persona que facilita el aprendizaje lo va construyendo el mismo participante, y eso es un enfoque constructivista de la educación, haciendo uso no solamente de todos los recursos de que dispone Internet, de las orientaciones del facilitador, sino de la interacción con el resto de los participantes que pueden aportar también porque vienen de otras áreas en las cuales tienen experiencias distintas. Existen mecanismos para compartir los foros dentro de la plataforma, los chats, crear objetos comunes como resultado del curso que después queden en un repositorio, y todas esas cosas nuevas son Si fascinantes. tuviéramos tiempo, te iba a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí como profesor en una universidad. Recientemente, no hace mucho tiempo, pero lo dejamos para otro programa. Con porque, gusto. queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Quiero darle las gracias a Teresa y a Gabriel placer. Gracias. por su ocupado Gracias a tiempo usted. que nos han dedicado a nosotros, y a ustedes, queridos amigos, también gracias por habernos escuchado y visto. Y nos vemos el próximo domingo en otros comentarios económicos. Gracias. Muy buenas noches.